En la madrugada del 19 de noviembre de 1986, Hele Craft desapareció sin dejar rastro. No hubo gritos, no hubo testigos, no hubo señales de alarma. Para quienes la conocían, Hele era una mujer normal, trabajadora, organizada, con una familia estable y aparentemente feliz. Pero algo cambió esa noche, algo que transformaría la rutina de su vida y la percepción de seguridad de quienes la rodeaban en un misterio que hoy, décadas después, sigue resonando. Lo que parecía una desaparición más se convirtió pronto en un caso que desafió a la policía y a la justicia. Cada pista era mínima, cada testimonio incompleto, cada indicio un rompecabezas que necesitaba ser armado con paciencia y precisión. La investigación se vería marcada por una combinación de ingenio, tecnología pionera para la época y un rastro de evidencia que, aunque fragmentado, acabaría revelando horrores que nadie podría haber imaginado. Esta es la historia de una mujer que desapareció en su propio hogar, de cómo el espacio más cotidiano puede ocultar actos inimaginables y de cómo la búsqueda de justicia puede convertirse en una carrera contra el tiempo, la memoria y la fragilidad de las pruebas. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dossier Criminal. Aquí cada caso es más que un crimen. Es una historia marcada por el misterio, el silencio y verdades que esperan ser contadas. Si te gusta este contenido, suscríbete y deja tu like. Así me ayudas a seguir dando voz a quienes ya no pueden hablar. Mi nombre es May García y estáis escuchando Dossier Criminal. Hele, según los que la conocían, era una mujer tranquila, organizada y cercana. Nacida en Nueva York, llevaba años trabajando como azafata de vuelo y se había trasladado a Connecticut con su esposo Richard para llevar una vida aparentemente estable. Su rutina diaria estaba marcada por el equilibrio entre su trabajo y la gestión de su hogar. Era meticulosa con las cuentas, con la limpieza y con cada detalle de su entorno. Richard, por su parte, trabajaba como piloto y tenía acceso a recursos que pocos en la zona poseían. Su vida parecía ordenada desde fuera, pero quienes trataban de analizar su relación notaban ciertas tensiones. Hele, a pesar de mostrar una fachada de normalidad, había expresado en alguna ocasión su descontento con la dinámica de la pareja. Pequeños roces se acumulaban, discusiones sobre dinero, sobre responsabilidades domésticas, sobre cómo organizar el tiempo libre. Nada parecía grave al principio, pero como suele ocurrir en muchos casos, esos conflictos cotidianos pueden ser la antesala de situaciones mucho más graves. En la comunidad, Hele era una persona amable, dispuesta a ayudar, sonriente con los vecinos y siempre dispuesta a mantener la cordialidad, incluso cuando había tensiones en casa. Richard, en cambio, proyectaba autoridad y control, y la combinación de ambos creó un entorno donde la vida parecía normal, pero cargada de fricciones ocultas. La casa de los Craft era espaciosa, ordenada y a primera vista segura. Tenía una gran chimenea, muebles de madera pulida y un jardín bien cuidado. Sin embargo, tras esa fachada de comodidad, se escondían discusiones que nadie escuchaba, decisiones tomadas en privado, y según se reconstruiría más tarde en la investigación, indicios de que Hele había empezado a planear cierta independencia. Un deseo de tomar control sobre su vida personal, que para Richard suponía una amenaza a su autoridad. Aquí es importante entender que no estamos hablando de personas aisladas, ni de conflictos triviales. Cada gesto, cada decisión, cada mirada contenida formaba parte de un entramado que más tarde permitiría a los investigadores reconstruir cómo se llegó a su desaparición.
Hele no desapareció de repente. Desapareció en un contexto de tensiones domésticas, de control y de decisiones que parecían rutinarias, pero que escondían un peligro creciente. Cuando alguien desaparece en circunstancias aparentes de normalidad, lo primero que se nos viene a la mente es cuándo fue la última vez que la vieron. Pues en el caso de Hele, esa noche estaba marcada por algo tan rutinario como un vuelo de trabajo. Sus amigos la dejaron frente a su hogar esa tarde, y según personas cercanas, Hele estaba emocionada por volver con su familia. Era, según se reconstruyó después, la última vez que alguien la vio con vida. Aquella noche, un fuerte temporal de nieve comenzó a azotar la región, algo poco común en esa zona y en esas fechas. La tormenta complicó la visibilidad, heló las carreteras y dejó a buena parte de Newton sin electricidad. A la mañana siguiente, su esposo Richard afirmó que ella se había levantado temprano, que se había vestido y simplemente había salido de casa. Dijo a la familia que se dirigía a ver a su madre, o que se había marchado de viaje con una amiga, versiones que fue cambiando con el paso de los días. Lo que siguió fue inquietante. Hele no acudió a trabajar durante varios días consecutivos, un comportamiento totalmente inusual para alguien con una vida profesional activa y comprometida como la suya. Sus compañeros empezaron a preocuparse. Sus amigas recordaban que Hele había expresado miedo por su seguridad semanas antes de desaparecer. Había descubierto que Richard la engañaba con otras mujeres. Había contratado a un investigador privado para confirmar sus sospechas. Y según ese investigador, Hele le dijo algo que hoy tiene un peso trágico. Si algo me ocurre, no asuman que ha sido un accidente. Durante las semanas siguientes, Richard dio versiones diversas explicando sobre el paradero de su esposa. Que estaba visitando a su madre en Dinamarca, que estaba en las Islas Canarias o que simplemente no sabía dónde estaba. Para quienes escuchaban, la falta de coherencia aumentaba las sospechas. El momento decisivo para que la policía comenzara a sospechar de un crimen ocurrió cuando el investigador privado, frustrado por la falta de avances, llevó la situación ante la policía estatal. Fue entonces cuando se autorizó un registro en la casa familiar, el 26 de diciembre de 1986, mientras Richard estaba de viaje con los niños. Dentro de la vivienda, los agentes encontraron evidencia que haría virar la investigación de desaparición a posible homicidio. Habían desaparecido algunos objetos, como un congelador que había comprado Richard poco antes de la ausencia de Hele, y se retiraron secciones de la alfombra del dormitorio principal, donde se había visto una mancha oscura, señalada por la niñera como algo que había aparecido y que luego había desaparecido misteriosamente. En uno de los bordes de la cama hallaron claras manchas de sangre que coincidían con el grupo sanguíneo de Hele. Pero lo que realmente transformó el caso en algo inusual fue la serie de pruebas físicas que empezaron a surgir fuera de la casa. Uno de los vecinos, Josep, que trabajaba conduciendo en esos momentos una quitanieves, dijo a la policía que había visto en una carretera solitaria junto al lago Zoar un camión de alquiler con una astilladora de madera acoplada, algo extraño incluso sin nieve. Cuando la policía investigó esa zona, encontró restos pequeños pero significativos, fragmentos de hueso, cabello rubio, trozos de tejido, un pedazo de diente y una uña, con esmalte de color rosa, todos junto a astillas de madera cerca de la orilla del lago. Estos restos coincidían con las características físicas de Hele. También se recuperó una motosierra en el agua, cuyos dientes estaban incrustados con cabello rubio y rastros de sangre, lo que más tarde se relacionó con Hele
con ayuda de pruebas forenses. El caso presentó un enorme desafío probatorio. No se encontró el cuerpo entero de Hele, algo que en la mayoría de los procesos de homicidios es la base para cualquier acusación formal. Aún así, los restos que sí se encontraron y la forma en que aparecieron vinculados a la astilladora permitieron a los investigadores y al médico forense concluir que Hele había sido asesinada, desmembrada y procesada con la máquina que Richard había alquilado poco antes de la desaparición. El estado de Connecticut emitió oficialmente un certificado de defunción para Hele el 13 de enero de 1987, y ese mismo día Richard fue arrestado, quien hasta entonces había mantenido versiones contradictorias sobre el paradero de su esposa. El juicio de Richard comenzó en 1988, después de que los investigadores reunieran suficientes evidencias como para acusarlo formalmente del asesinato de su esposa. Lo que hacía este caso único no era solo la brutalidad del crimen, sino que se trataba de la primera condena en Connecticut por asesinato sin un cuerpo completo. Un desafío legal que obligó a la Fiscalía a innovar y a explicar cada fragmento de evidencia de forma clara y comprensible para el jurado. La acusación presentó un relato cronológico. Hele desapareció el 19 de noviembre de 1986 y Richard había alquilado un camión con astilladora de madera días antes. La Fiscalía demostró cómo había manipulado su historia, alterado registros financieros y destruido evidencias dentro y fuera de la casa, todo con la intención de encubrir un crimen. Uno de los momentos más impactantes del juicio fue la presentación de pruebas forenses. Los fiscales llevaron al estrado los fragmentos de hueso, cabello y tejidos hallados cerca del lago Zoar y explicaron, con la ayuda de expertos, cómo la astilladora de madera había fragmentado el cuerpo de Hele. Cada demostración incluía fotografías, diagramas y explicaciones paso a paso, mostrando al jurado que aunque no existía el cuerpo completo, la conexión entre Richard y el asesinato era innegable. La defensa, por su parte, intentó cuestionar la validez de las pruebas. Alegó que los restos podrían pertenecer a un animal, que los testigos no eran confiables y que la Fiscalía no podía probar de manera concluyente que Hele estuviera muerta. Sin embargo, los peritos forenses desmontaron cada argumento. Las marcas de la astilladora coincidían con los restos humanos. Los análisis de sangre y tejido eran consistentes y las reconstrucciones experimentales mostraban que los fragmentos no podían ser producto de otra causa. El juicio también exploró el contexto psicológico de la relación de la pareja. Testigos y expertos describieron cómo Richard ejercía control y manipulación sobre Hele, incluyendo amenazas indirectas y conductas de dominación. Se presentaron declaraciones de amigos y familiares que confirmaron los conflictos previos, su conocimiento de la infidelidad y las discusiones sobre divorcio y custodia de los hijos. Todo esto ayudó a contextualizar el crimen y a demostrar la motivación. El primer juicio terminó como juicio sin veredicto, debido a la negativa de un miembro del jurado a continuar deliberando tras semanas de debate. Sin embargo, en un segundo juicio, celebrado en 1989, el jurado emitió un veredicto de culpabilidad. Richard fue condenado a 50 años de prisión, una sentencia que reflejaba la gravedad del crimen y la planificación meticulosa detrás de él. Durante el juicio, la evidencia forense y los testimonios demostraron no solo la responsabilidad de Richard, sino también la evolución de la justicia moderna. Cómo un caso sin cuerpo completo podía sostenerse con ciencia, reconstrucciones y coherencia narrativa.
La sentencia marca un precedente sobre cómo las pruebas indirectas pueden ser suficientes para condenar a un asesino. Richard fue liberado anticipadamente en el año 2020, bajo una ley de reducción de condena por buen comportamiento, ley que ya no existe, generando debate sobre justicia, arrepentimiento y seguridad pública. La historia de Hele nos recuerda que la justicia no siempre es inmediata ni completa, pero que la búsqueda incansable de la verdad puede iluminar incluso los crímenes más oscuros. Hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, suscríbete y comparte este espacio con quienes creen que estas historias merecen ser contadas. Gracias por acompañarme y nos vemos en el siguiente episodio de Dossier Criminal. Pero recuerda que mientras falte una respuesta, la historia no ha terminado.